Por Ahí supuesto, claro que estamos. sí. Muchas gracias, maestro Chimal. Gracias por la entrevista. Las máquinas enferman. La inteligencia artificial llegó, nos guste o no nos guste, unas formas diferentes de concebir la vida está presente, pero quiero que me platique, aunque suene un poco soez la pregunta, ¿por qué decidió abordar este tema en este nuevo texto? Pues porque desde hace tiempo, viendo el ascenso, digamos, de estas tecnologías, ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera, ¿no? Estos chatbots de lo que estamos llamando inteligencia artificial, me parece que no solo es un tema, digamos, importante de nuestro tiempo, sino además uno que, como dices, puede representar muy grandes cambios para la humanidad y más todavía, que no estamos comprendiendo bien, que estamos aceptando de una manera muy imprudente, muy acrítica y que estamos utilizando sin pensar como en muchas de sus posibles consecuencias o de las implicaciones de su uso. Entonces, este libro, pues empezó un poco a aparecer, digamos, a hacerme pensar en a ver, lo digo así, perdón. Este libro empezó a aparecer cuando me fui dando cuenta de cómo funcionaba esta tecnología, ¿no? Y cuando fui viendo, digamos, estas cuestiones que a mí me parecen muy preocupantes. Eh, y lo fui escribiendo, pues, a lo largo de cierto tiempo, mientras iba investigando más sobre el asunto. El libro está hecho para ser como una especie digamos, como de muestra desde varios puntos de vista, de varias maneras, de cómo la tecnología se introduce, se entromete en la vida humana, ¿no? Y los cuentos están ordenados así, desde los primeros donde no hay tanta intromisión hasta el último, en el cual la tecnología parece que ya se apoderó de todo. Y es como mi manera de reflexionar acerca de estos asuntos. Maestro, ha mencionado que la IA, la inteligencia artificial, pues no es ni tan inteligente ni tan artificial como tal vez lo estamos viendo en un plano muy general. ¿Qué lectura nos puede dar respecto a esto y qué tan importante es la frase, pues para usted y el libro en el contexto de... La frase inteligencia artificial usada en relación con las tecnologías de esta época es engañosa. Los chatbots tienen un nombre, digamos, que es un poco menos llamativo, pero que es más exacto, que es modelos de lenguaje de gran escala. El chatbot, el que usted quiera, el que tú quieras, es pues como una especie de versión agrandada enormemente del autocorrector que tienen los teléfonos celulares. Es un programa que examinando el texto escrito por el usuario, extrae de él, digamos, las diversas palabras, la estructura de las frases y las relaciona con la base de datos que tiene para tratar de encontrar eh, la respuesta, ¿no? El texto que más probablemente sea lo que el usuario quiere, ¿no? Igual que el autocorrector nos muestra varias opciones de palabras que son quizá las que más frecuentemente usamos o las que más frecuentemente se usan a partir de ciertas letras, ¿no? Esto es lo mismo, pero agrandado enormemente, enormísimamente. Entonces, pues no hay ahí un pensamiento, no hay ahí una conciencia, ¿no? Hay un manejo, digamos, enorme, brutalmente enorme de probabilidades, de palabras, de interconexión de conceptos, ¿no? Pero eso no quiere decir que nadie esté pensando. Entonces, sí es muy engañoso ese nombre de inteligencia artificial de entrada, suena pues a un gran reclamo publicitario y a la mayoría de la gente pues le parece algo como muy impresionante y muy fácil de aceptar. De pronto parece que estamos ante la inteligencia artificial como si fuera una especie de Dios encima de su templo, que de pronto nos voltea a mirar y nos manda sus bendiciones o sus perlas de sabiduría. Y no es eso, es un montón de computadoras, ¿no? A las que se les manda una serie de palabras y que devuelven otras palabras, o video, o lo que sea. Pero es nada más como la combinación de palabras o de conceptos o de imágenes, eh, digámoslo así, a lo bruto.
Un algoritmo, que es esta palabra que es tan famosa en nuestra época, es simplemente un instructivo, un conjunto de pasos. Las computadoras no hacen más que seguir ese conjunto de pasos uno tras otro de manera automática. O sea, no hay ahí elección, decisiones, pensamiento. Entonces, bueno, eso de entrada. Y además, ocurre que en muchas aplicaciones de esta tecnología, no en todas, pero sí en muchas, hay intervención humana. O sea, por ejemplo, cuando Amazon lanzó hace no tanto una cadena de tiendas supuestamente automatizadas, sin ninguna intervención humana, donde uno entraba, sacaba cosas y se las llevaba y hacía el pago automáticamente, pues resulta que había un montón de trabajadores en algún país del sureste asiático monitoreando las tiendas para hacer que pareciera que todo era automático. Igual cuando Elon Musk saca sus coches Tesla que supuestamente se conducen solos, ya se sabe que en las demostraciones que pone, pues hay un piloto que está manejando el carro desde lejos con un control estilo PlayStation, ¿no? Varias de las aplicaciones tienen como esa especie de publicidad engañosa detrás y también implican un montón de trabajo humano, ¿no? A la hora de hacer los programas, de cargar las bases de datos, de hacer toda clase de tareas aledañas a la operación de la computadora, de las muchas computadoras que utilizan, que las compañías no publicitan porque, digamos, va en contra de esta idea de que es nada más como una especie de supercomputadora superpoderosa, ¿no? Todo eso, o sea, desde ahí, esas objeciones o esas, digamos, eh, críticas que pueden hacerse al despliegue de la tecnología, a la promoción de la tecnología, son de lo primero que a mí me hace, y a muchas otras personas también, digamos, desear tratarlas de una manera más informada, más crítica. Hay usos estupendos de esta tecnología, de las tecnologías que se llaman también de aprendizaje automatizado. Se han hecho logros muy interesantes en el campo de la medicina, de la arqueología, curiosamente, de varios otros, usando este tipo de modelos. No es que la tecnología por sí misma no tenga usos, no tenga utilidad, pero sí la forma en la que se despliega actualmente y mucho de lo que se le atribuye, pues es engañoso. Y ya lo hemos visto también, los seres humanos somos muy propensos a proyectar nuestra propia humanidad en los objetos, en nuestras creaciones, ¿no? Le hablamos al horno de microondas, ¿no? Le pedimos disculpas a un objeto que vamos a tirar a la basura. Este, entonces también ya se han visto casos donde seres humanos humanizan a esta tecnología y de pronto se enamoran, se vuelven dependientes de su apoyo emocional, ¿no? Son llevados también a crisis psicóticas o a hacer daño a otros, a suicidarse. Todo ese aspecto, digamos, más oscuro de la tecnología es también algo que me interesa en el libro. Y en ese sentido, maestro, justo la parte oscura, la parte de las estas corporaciones que están haciendo tejes y manejes para cumplir un fin como siempre ha sido, ¿cómo entiende la relación entre estas máquinas enfermas y el poder económico? Lo sugiero porque justo en la sinopsis pues menciona que hay esta oligarquía tecnológica detrás de, valga la redundancia, estas tecnologías que estamos mencionando. Bueno, de hecho es una oligarquía que ya habíamos visto. Ya sabemos que, por ejemplo, Mark Zuckerberg es uno de los hombres más ricos del mundo y es el dueño de Facebook, el dueño de WhatsApp, el dueño de Instagram, de tecnologías que Ah, diariamente son utilizadas por miles de millones de personas, ¿no? Eh, Nosotros las usamos pues sin pensar en este hecho, pero lo cierto es que las personas que tienen el control de estas tecnologías tienen un gran poder, aunque sea encubierto, indirecto sobre nosotros, ¿no? Controlan lo que vemos en Internet, tienen acceso a una gran cantidad de nuestros datos. Todo eso representa una forma de poder que la vemos también en otras compañías a las cuales nos confiamos, ¿no? La compañía a través de cuya tecnología estamos haciendo esta plática, por ejemplo, ¿no? La tecnología a la cual le hacemos preguntas en un motor de búsqueda. Todas esas representan parte importante de la vida cotidiana de la población del mundo. Y lo que es inquietante no es nada más que un puñado de los dueños de estas tecnologías tengan
una porción enorme de la riqueza del planeta Tierra. O sea, Elon Musk va a tener pronto $1 billón, o sea, 1 millón de millones de dólares. Este, además, pues la verdad es que no sabemos cuáles son los intereses de estos personajes. Es decir, no sabemos si o qué tanto pueden influir en su propia tecnología y a través de ella influir en nosotros, ¿no? Por diferentes razones que pueden ser sus intereses económicos, sus intereses políticos, etcétera. Ya hemos visto muchas campañas de desinformación en línea a través de numerosas tecnologías. Ya hemos visto también que en países como los Estados Unidos, que es donde están las sedes de la mayoría de estas corporaciones, el poder político está muchas veces subordinado al poder económico de estos multimillonarios, ¿no? Que son los que quitan y ponen políticos, los que apoyan que gane un presidente como Trump, ¿no? Todo eso hace pensar pues, que estos personajes pues, no son inocentes, no están actuando nada más como por el beneficio de la humanidad. Eso es algo que ha sucedido pues también en muchas otras épocas cuando aparecen oligarcas, ¿no? Personas que monopolizan pues el dinero y el poder económico en una sociedad. De acuerdo. Maestro, estuve leyendo por ahí algunos cuentos y me llamó la atención que muchos de estos plantean un futuro distópico, pero también presente, es decir, Ujú. a cómo fue la construcción y cómo se decidió el grado de exageración hasta dónde se pueda llevar esta ficción, pero que al mismo tiempo sea también una advertencia y un espejo de lo que estamos viviendo. Ha pasado algo muy extraño con varios de estos cuentos que los empecé a hacer hace ya tiempo. Los empecé a hacer antes de que sucedieran ¿Mm? en la vida real. O sea, por primera vez en la vida me siento como un poquito profeta, porque yo escribí acerca de la adicción a un chatbot, por ejemplo, antes de que se supiera que el primer ministro de Suecia le hace preguntas a una de estos programas acerca de sus decisiones de gobierno, que es algo que está en el cuento titulado Las máquinas enfermas. Yo me imaginé que eso podía pasar, pero lo escribí antes. O sea, no me siento muy orgulloso de eso, preferiría que no hubiera pasado. De igual forma, hace 2 días, sí, hace 2 días, vi un anuncio de una aplicación que con base en información proporcionada por el usuario, crea como una simulación de una persona muerta. Y la persona supuestamente le habla al cliente, ¿no? Al usuario. Y yo tengo eso en un cuento, ¿no? También, pero yo lo escribí antes. Hay ciertas ideas que están ahí flotando en el aire. También esta idea como de, entre comillas, resucitar a los muertos aparece pues, en Sí. otros lugares, en un episodio de Black Mirror, por ejemplo. Pero creo que más bien lo que ha sucedido en este año, sobre todo en 2025, es que varias de los usos más grotescos que nos podríamos haber imaginado de esta tecnología están empezando a ser llevados a la realidad. En este caso no es que la realidad haya ido por delante de la ficción, sino más bien que la ficción fue por delante de la realidad y la realidad la está alcanzando en algunos aspectos, ¿no? Eh, en todos los casos yo me proponía imaginar situaciones que en el momento en el que estaba escribiendo no se habían dado, pero que podían concebirse, ¿no? Con base en las tendencias del momento presente. Eh, del momento en el cual estaba escribiendo. Entonces, ese es el propósito, de hecho, de muchas de estas narraciones de lo que llamamos a veces literatura especulativa, ¿no? O que se le llama también ciencia ficción, o como sea que se llame. El objetivo es un poco como no necesariamente incluso concebir exclusivamente el futuro, sino más bien hacernos pensar en el presente, como deformándolo, como agrandándolo y preguntándonos cuáles podrían ser las consecuencias de lo que estamos viendo en el presente en un tiempo futuro. Pero siempre hay como ese impulso del presente. George Orwell, cuando hizo su libro 1984 sobre dictaduras totalitarias, estaba pensando en las dictaduras totalitarias de su época.
Por eso el libro se llama 1984, porque él lo escribió en 1948, nada más invirtió las dos últimas cifras, ¿no? Estaba de alguna manera creando una versión mutada, exagerada, espantosa, de una realidad que ya estaba ahí. Eso es un poco lo que siempre acaba uno haciendo en casos como este. De acuerdo. Oye, maestro, ¿y hubo algún cuento en particular por algún tema o algún pasaje difícil que le haya dificultado crear esta narrativa en particular? Algo que especialmente recuerde para que haya surgido la narrativa lineal. Ay, pues todos los cuentos representaron como ciertas dificultades. Me acuerdo, por ejemplo, el último, que se llama El sueño del héroe y que es un poco eh, una versión exagerada del pensamiento más extremista que se encuentra entre los oligarcas de la tecnología, ¿no? Una idea como muy de pesadilla de un futuro en el que solamente ellos necesitan seguir existiendo, como si fuera una especie de idea postapocalíptica muy, muy salvaje. Pues ese cuento tomó tiempo para realizarse porque tomó más tiempo que los otros a lo largo de varias versiones para por un lado, dejar claras las situaciones y por el otro, para, digamos, plantear como esa especie de supuesta filosofía que traen, digamos, porciones de las sociedades más extremistas en nuestra época de una manera que no sonara panfletaria. El objetivo es ponerla ahí de frente y que cada quien vea y decida lo que piensa, ¿no? De estas cuestiones. De igual manera, otro cuento que creo para mí que es el que más me gusta y el más largo de la colección, que se llama Lily y que tiene que ver, digamos, con muchas cosas, pero principalmente con una especie de inteligencia viral o de identidad viral que se va apoderando de diferentes personas, ¿no? En este caso, el cuento podría haber sido como la historia de una invasión, como de estas narraciones que hay muchísimas, ¿no? Al estilo de la invasión de los ladrones de cuerpos, donde una especie de inteligencia malévola va como convirtiendo a todos los seres humanos que antes eran como normales en criaturas terribles, Mm. ¿no? Todas unidas en un mismo propósito. Pero yo no quería hacer eso, porque eso ya se ha hecho muchas veces. Entonces hay como ciertos detalles más ambiguos en esta especie de epidemia o de invasión que tienen también que ver con el modo en el cual los seres humanos usamos la tecnología no solo para destruirnos unos a otros, sino también para defendernos y para refugiarnos de la destrucción, ¿no? También para oponernos a la violencia. Todo eso está entremezclado. Ese cuento para mí es el más complejo o el más rico, pues con más niveles de la colección. Y sí fue, digamos, uno que costó bastante trabajo también. De acuerdo. Maestro, por último, con toda esta experimentación que llevó a cabo de todos los puntos y niveles de la inteligencia, ¿cuál es su postura respecto a esta regulación de la inteligencia artificial? ¿Debería existir? ¿Debería ser nacional? ¿Debería ser algo global? ¿Una política internacional? ¿Cómo lo pronostica y cuál cree que sea la mejor lectura de su parte respecto al tema? Mira, yo creo que debería haber una regulación internacional, global, pues, de la Ujú. tecnología, que no se use para extraer recursos de la gente, que no se use para extraer sus datos, para vigilarlos, para controlarlos, ¿no? Que es algo que hemos visto que se puede hacer incluso con tecnologías mucho más primitivas, mucho menos sofisticadas, ¿no? Eh, Creo que sí debería haber un tipo de regulación así. En este momento estamos en una situación muy desventajosa porque la mayor parte de las corporaciones que son dueñas de esta tecnología se resisten a ser reguladas en la mayor parte del mundo, y el lugar donde más fácilmente se les podría regular, que es su país de origen, los Estados Unidos, no hay regulación en absoluto, ¿no? El régimen actual, de hecho, pues tiene como lazos con varias de las compañías tecnológicas y no le interesa regularlas, ¿no? Más bien, pues les hace favores, les da Un dinero, brazo. privilegios. Ujú. No tendría que ser así. O sea, los grandes recursos tecnológicos que han representado tantos cambios para la humanidad no deberían ser
digamos, monopolizados por empresas privadas. Deberían ser bienes públicos, deberían ser servicios públicos. Deberíamos tener internet como tenemos agua corriente, como tenemos electricidad. Eh, eso creo y no digamos pues los modelos de lenguaje, ¿no? Los modelos generativos. Todo eso debería ser de alguna forma, sí, pues un recurso que podamos usar, pero un recurso que esté regulado para que no produzca daño y para que no sea utilizado de manera, digamos, aviesa. También hay toda una serie de aplicaciones actuales de estas tecnologías para hacer, para hacer aplicaciones bélicas, para hacer aplicaciones de vigilancia, ¿no? Eh, Aquí en México tuvimos, o hemos tenido en varias ocasiones, ya digamos, como estos escándalos alrededor de software de vigilancia, como aquel de Pegaso, ¿no? El 20 totalmente. Imagínate lo que sería como ese mismo tipo de vigilancia, ese mismo tipo de intromisión en aparatos, en vida privada de la gente, multiplicado por 100 o por 1000 en su capacidad eh, y en su sutileza, en su dificultad para ser detectado. Eso es algo de lo que se puede llegar a desarrollar, de lo que están desarrollando ahora mismo determinadas corporaciones con ayuda de estas tecnologías. Sí, Pues es una situación muy preocupante. y el tema está presente, me parece que sí hay que discutirlo, hay que subir la conversión del nivel de manera informada, ver qué es lo Ujú. que se está logrando y que cada uno tome las medidas o responsabilidades o lo que queramos necesario en nuestra cancha, ya sea utilizarlo con causa, destinar el tiempo para otras cosas. Y a modo de paréntesis, siempre que entrevisto a artistas, músicos, literatos, poetas, están conscientes que la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero también de uno depende qué tanto queremos que entre en nuestras vidas. Sí, es inevitable, pero también hay que saber discernir en qué punto de nuestra vida queremos utilizarlo. Maestro, lo esperamos con los brazos abiertos acá en la fila ya en 2 semanas y esperamos verlo en persona para poder charlar de este tema actual. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, acá lo esperamos con torta ahogada bajo el brazo. Ah, bueno, órale, buenísimo, Gracias. gracias.